Si el PAR no hubiera estado en los gobiernos en el momento que estuvo para hacer determinados proyectos, y esos proyectos no se hubieran hecho. Solo tengo más claro que el agua. Si hubiéramos tenido 25, pues evidentemente hubiéramos hecho más. Pero con 9 diputados no se nos puede pedir más de lo que hemos hecho. Y muchos de los proyectos que nosotros estamos basando ahora, las realizaciones, han sido proyectos que si el PAR no hubiera estado no se hubieran hecho. Evidentemente la semana que viene yo creo que resolveremos las cabezas que nos faltan por presentar. Tenemos todavía plazo para hacerlo, pero yo creo que es el momento para hacerlo. Teníamos posiblemente menos, nos vino la crisis con un poquito más de retraso que al resto como consecuencia del tema de la Expo y posiblemente porque estábamos muy por debajo de la media, entonces en consecuencia, bueno, pues desgraciadamente ha sucedido lo que ha sucedido, a pesar de que se han hecho esfuerzos, de que se han bajado los presupuestos, pero igual que digo esto, digo que en esta próxima legislatura habrá que hacer una política muy drástica, que hay que tomar medidas todavía más drásticas y sobre todo hay que asumir una cosa, que no estamos en política ahora para simplemente administrar la crisis. Estamos en política sobre todo para intentar sacar a Aragón de la crisis. Y para eso hace falta pues imaginación y medidas duras. Porque cuando estás en época de vacas gordas, ves las cosas de una manera. Y cuando estás en época de vacas flacas, y todavía además por una temporada que me temo que puede ser larga, por lo que oigo a los que saben de economía, pues evidentemente entonces tienes que hacer las cosas de otra forma.